esta segunda sesión vamos a ver el tema de la oración. De hecho, la oración la vamos a tomar en las próximas 3 sesiones. En un primer lugar, la oración como tal, general, luego la oración como confesión y la oración como vigilia. Ya veremos esos otros 2 temas, pero hoy nos vamos a centrar en la oración. Cuando tú piensas en la oración, ¿qué viene a tu mente? Si alguien te preguntara, ¿qué es la oración? ¿Qué dirías? Yo me acuerdo cuando era adolescente y recién estaba iniciando mis pasos con el Señor, que alguien me dijo, orar es hablar con Dios. Y estos días estaba pensando mucho en esa idea, ¿no? Orar es hablar con Dios. Orar es hablar, pero orar no es simplemente desahogarse. Simplemente aquellos que están cargados, venir y decirle al Señor todo lo que te carga, todo lo que te preocupa y amén, ¿no? Sino que orar es hablar, no hablar a Dios, pero hablar con Dios. Porque si algo pretende la oración es que podamos entrar en su presencia y en su presencia hablar con Él. Eso no quita que yo pueda desahogarme, claro, yo tengo que venir como estoy, ¿no? Venir igual que estáis, cargados o no cargados, preocupados o no preocupados, y lo primero que tenemos que hacer, por supuesto, es compartir esas oraciones, esas preocupaciones con el Señor y permitir que Él descargue. Porque la oración realmente es la disposición a pasar un tiempo con el Señor, una conversación con el Señor. Y en esa conversación, dejar que el Señor vaya moldeando nuestra mente, nuestro corazón, de tal manera que terminemos uniéndonos a su corazón, de tal manera que nuestro palpitar se sincronice con el palpitar de Dios, de tal manera que veamos las cosas desde el punto de vista de Dios. Porque la oración, por la gracia de Dios, nos permite limitar y subordinar su actuar en la tierra. De hecho, si vemos el Padre Nuestro, la oración modelo, ¿no? y prestamos la atención en el segundo pasaje, en el segundo versículo, vemos, vosotros pues oráis así, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y dice, y venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Es decir, lo que Jesús está haciendo es conectarse con la voluntad de Dios. Dice nuestro estudio, la oración tiene la capacidad de cambiar, condicionar la forma de actuar de Dios en el mundo cuando ésta permite cumplir su plan. Dios sana, libera, transforma, toma control del clima siempre que de ese modo muestre su gloria, su gloriosa gracia. Es decir, que Dios está dispuesto a cambiar su forma de actuar siempre y cuando se adecue a su voluntad, a su plan. Dios puede hacer su voluntad y su plan de múltiples formas. Y por eso está dispuesto a cambiar su forma, pero nunca a cambiar su plan. Porque la oración nunca va a ser un instrumento para controlar a Dios. La oración no es una manipulación de Dios. Yo no uso a Dios como una marioneta y uso la oración como si fuera la lámpara de mis deseos. Señor, haz esto, haz aquello. No. El Señor nunca va a hacer aquello que no está dentro de su plan. Pero sí que nos permite tener ese encuentro en oración. Poder expresar lo que nosotros sentimos y terminar uniéndonos a su corazón. Mira, os voy a dar un ejemplo. En el Salmo 16, ahí tenemos toda una serie de una oración cantada, ¿no? Y a mí me llama la atención cuando dice, el versículo 8 en adelante, dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí. Delante, no detrás. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol.
Pero fíjate cómo empezaba. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti, para los santos que están en la tierra. Es decir, él viene con un temor. Guárdame, guárdame. Pero luego, a lo largo del Salmo, y sobre todo también lo vemos en los Salmos de Lamento, él va modificando su oración, él va matizando su conversación con el Señor, porque el Señor a lo largo de su conversación le va hablando a su mente y a su corazón de tal manera que se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Es decir, cuando yo oro, siempre tengo que buscar un encuentro con Dios. No puede ser que yo vaya, hable, me desahogue y me vaya. Eso no es una oración, eso es un desahogo. ¿Podemos desahogarnos con el Señor? Sí, pero eso no es una oración, porque la oración busca el encuentro. Y es más, cuando los seres humanos, los creyentes, no oramos, el Señor nos sale al encuentro a través de las circunstancias. Eso sí, muchas veces, después de los golpes, después de las heridas, es decir, cuando nosotros realmente estamos dispuestos a escuchar. Porque si algo quiere Dios, es también hablarnos a través de la oración. Cuanto más utilizamos este medio, más te expones a la persona de Dios. Cuanto más te expones, más dispuesto estás. Y cuanto más dispuesto estás, más serás transformado. Porque la oración tiene poder, pero tiene poder sobre todo para transformar tu corazón y luego transformar las circunstancias. Nosotros leíamos en Santiago 5, a partir del versículo 15 en adelante, dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor le levantará, y si hubiera cometido pecado, los serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración tiene poder. Dice, pero fíjate, y nos da un ejemplo Santiago, Elías era hombre, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Fíjate que Santiago está resaltando que Elías, en el corazón de Elías, había pasiones que no eran por Dios, eran por otras cosas, como tú y como yo. Pero, dice, y oró fervientemente para que no lloviese. Es decir, se acercó desde las circunstancias y buscó la voluntad de Dios, hasta tal punto que podía declarar que no lloviera. ¿Y sabes qué? No llovió sobre la tierra 3 años y 6 meses. Dice, y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. La oración tiene poder. Tiene poder para transformar tu corazón. Y tiene poder para cambiar las circunstancias, siempre y cuando nos unamos en oración. Ahora, eso sí, y voy a daros simplemente unas claves prácticas en cuanto a la oración. En primer lugar, en el estudio hemos puesto, no ores como los hipócritas. Y no es tanto para que nos identifiquemos con unas personas que sin duda no nos son gratas, sino para que pensemos cuál era el problema de los hipócritas. Y fijaos, simplemente os voy a dar 4 claves. Primero, los hipócritas no disfrutaban de la oración. No disfrutaban. Es decir, cuando oraban en las calles públicamente y querían ser oídos, obviamente tenían su satisfacción, es decir, ser admirados. Pero no disfrutaban, porque no buscaban un encuentro con el Señor, porque ni siquiera rozaban el borde de su manto, simplemente soltaban palabras al viento. Los hipócritas, dice que repetían palabras sin meditar, es decir, no meditaban lo que decían. Eran conversaciones, si eran conversaciones, ¿no? Que simplemente reflejaban ocurrencias, las ocurrencias que le venían en la cabeza, y a veces nosotros podemos llegar a orar ocurrencias, y que sí, que a veces decimos cosas bonitas, Dios tú eres grande, Dios tú eres poderoso, pero no lo estamos diciendo desde el corazón,
Lo estamos diciendo porque es lo primero que se nos ocurre en la cabeza, no lo meditamos. Y eso es lo que hacían los hipócritas, perdón. Los hipócritas tenían una desconexión entre lo que decían y lo que hacían. Es decir, cuando yo vengo a la presencia del Señor, vengo tal y como soy, como vivo, con mis cargas. No trato de aparentar ante Dios algo y luego vivo mi vida desconexión. Es decir, sí, yo soy un cristiano ferviente y vengo y abro mi corazón en oración, pero luego mi vida no refleja eso. No. Eso es lo que hacían los hipócritas. Pero ¿sabes qué? El Señor no puede ser burlado. El Señor sabe lo que hay en tu corazón, sabe cómo vives y sabe si las palabras que tú estás diciendo sean bonitas o no sean bonitas, sean sencillas o sean rebuscadas. Él sabe si salen de aquí o salen de otro lado. No ores como los hipócritas. Ora de corazón. Ora conforme a lo que vives. Y exprésale, porque el Señor no puede ser burlado. Y último elemento, dice, los hipócritas se niegan a ver la realidad de su corazón y su autoengaño. Tú sabes que a veces pedimos y pedimos mal. ¿Recordáis ese pasaje? Pedís y pedís mal y no recibís, porque pedís ¿para qué? Para vuestros deleites. ¿Cuántos de nosotros reconocemos que muchas veces pedimos para nuestros deleites? Como aquel Juan que decía, Señor, manda fuego del cielo y que caiga y los destruya. Eso era el malestar que ellos tenían porque les habían rechazado. Era su deleite. Se hubiera deleitado buscando el mal. Y lo dice en voz, dirigiéndose al Señor, como una oración. ¿Eres capaz de reconocer que a veces lo que pedimos no es más que nuestro deleite? A veces en base al dolor, el resentimiento, a veces simplemente por nuestros apetitos, nuestros deseos, ¿no? Oye, a mí también me gustaría tener un coche bonito, así que, Señor, declaro que tú me vas a dar ese coche. Pero es el coche que Dios quiere para ti. Porque la oración tiene que unirse a la voluntad de Dios. Sí, el Señor puede cambiar su forma, pero siempre va a cumplir su plan. No lo hagas conforme a tu deleite. Reconoce que a veces lo que hay en tu corazón no es bueno. Y cambia tu oración. No hagas como los hipócritas. En el estudio vemos que tenemos unas claves para hacer una lista de oración. Yo no voy a entrar ahí, ¿no? En el tema, porque listas de oración las podemos hacer de muchas maneras, pero sí que es importante que yo sea intencional en la oración, que yo pueda plasmar qué tengo en el corazón, qué personas pone el Señor en mi corazón y poder ponerlas por escrito para tener seguimiento de lo que Dios está haciendo, para no olvidar esas personas, porque a veces sí que es cierto que con las urgencias nos olvidamos de lo importante, ¿no? Y es bueno tener esa hoja, poder escribir, poder orar, poder sumar, incluso poder tener lugares en blanco para que el Señor sea el que ponga por qué personas debo interceder o por qué circunstancias debo pedir. Pero eso sí, no ores como un deber, sino ora y aprende a deleitarte y a gozarte en la oración. En la medida que tú te plantees la oración como una forma de acercarte a Dios, una forma en la de buscar su voluntad. Y en su voluntad, eso sí, pedir que Dios abra los cielos y transforme las circunstancias. En la medida que tú lo hagas así y que tú lo practiques de manera continuada, la oración va a ser un elemento importante, como la conversación con nuestros seres queridos. Nadie me tiene que obligar a pasar tiempo con mi esposa y poder hablar. Al contrario, a veces nos falta tiempo para poder compartir todo lo que queremos. Nadie me tiene que obligar
a hablar con mis hijos, escuchar lo que me tienen que decir y poder responderles cuando tienen preguntas o inquietudes. Y nadie me tiene que obligar cuando paso tiempo con mi Señor. Y en ese tiempo el Señor se mueve. Y en ese tiempo abro mi corazón y mis cargas y mis preocupaciones. En ese tiempo el Señor pone otras cargas y otras preocupaciones. En ese tiempo empiezo a alabar al Señor y dar gracias por lo que ya ha hecho. En ese tiempo me deleito. Y yo te invito a que tú hagas lo mismo. Dios te bendiga.